Hola, hola, en un minuto empezamos. Estamos enlazando con las emisoras FM, con la emisora online y también con las redes sociales. Así que comenzamos rápidamente. Aguántame ahí, comparte el vídeo porque vamos a más. Vamos allá. Comparte el vídeo, ya vamos a entrar. Ya entramos en directo. Ya empezamos. No te vayas, que ya empezamos. No te vayas. Límites insospechados. Pastor Francisco Rubiales. I'm gonna walk them golden stairs, 'cause I know my Jesus answers all my prayers. Well, I know when he calls me to my home on high, I'll walk them golden stairs when I die, oh Lord. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muy buenas noches, muy bienvenidos a esta edición de Límites Insospechados de hoy, 19 de mayo del año 2021, cuando pasan 2 minutos de las 10 de la noche aquí en Madrid, capital de España. Con vosotros, vuestro amigo el pastor Paco Rubiales. Una razón poderosísima por la que somos llamados a ser cristianos, o por la que somos cristianos, es que Jesucristo es el único que nos conduce a la libertad real. Jesucristo es el único que nos proporciona una libertad real. Por eso me ha parecido muy conveniente comenzar el programa de esta noche leyendo una porción de la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 8, desde el versículo 31 hasta el versículo 36, donde se menciona en varias de sus versículos el concepto de ser libres o de vivir en libertad y los elementos que componen esa libertad. En Juan 8:36, que es de entre todos estos versículos el que he escogido, dice el Señor: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La auténtica libertad la recibimos
de manos de Jesucristo. Nada ni nadie sobre la faz de la tierra te va a conceder el grado total y absoluto de libertad que puedes hallar en Jesucristo. El Nuevo Testamento, amigos y amigas, los Evangelios nos presentan a Cristo como el libertador del mundo. En el libro de los Romanos, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 8, versículo 2, dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quién me ha librado de la ley del pecado y de la muerte? ¿Quién me trajo libertad de la ley del pecado y de la muerte? Cristo Jesús. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto le ocurre a veces a muchas personas en general y a muchos cristianos en particular. Hoy están libres y eufóricos, mañana están derrotados, vencidos y entregados al pecado. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos anima y dice: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Hay que estar firmes. Cristo es presentado en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, como el libertador del mundo. Y a lo largo del Antiguo Testamento vemos muchos ejemplos, muchos tipos de libertadores. Probablemente el más relevante de todos sea Moisés, que fue enviado a liberar y a salvar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Jesucristo hace lo mismo en términos espirituales. Él ha venido a salvarnos, a liberarnos, a rescatarnos de este Egipto, que es este mundo en el que vivimos. Ha venido a liberarnos de la esclavitud de este mundo para llevarnos a la tierra prometida del reino de los cielos y de la vida eterna. Jesús no solo provee libertad cotidiana. Jesús sobre todo nos brinda libertad espiritual. Y tan es así, amigos y amigas, que Cristo inicia su ministerio proclamando libertad y afirmando ser el proveedor de esa libertad. Es el primer mensaje de Jesucristo: arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Pero, por ejemplo, en Lucas capítulo 4, versículo 18, cuando él está leyendo en una sinagoga de Nazaret y le entregan el rollo del profeta Isaías, él lee Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2, y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Primer mensaje predicado por Jesucristo un día de Sabbat, un día de reposo, en la sinagoga de Nazaret, donde él había crecido y había sido niño y se había educado. Así que fíjate que él se proclama como el libertador. ¿De quién? De los cautivos, de los abatidos, de los pobres, de los que están en cárceles, de los quebrantados. Jesucristo es el libertador. Y además comienza diciendo este pasaje: porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. Está diciendo, esa unción de libertad, esa unción de salvación, me la dio Dios el Padre a mí solo, no se la ha dado a nadie más. El Padre me ungió para eso, para liberar y para salvar, porque Jesucristo, amigos y amigas, es el ungido para traer libertad y el único ungido para traer libertad. Nadie más ni nada más puede traer libertad a tu vida. También hemos visto en ese pasaje que hemos leído al comienzo en Juan capítulo 8, versículos del 31 al 36, cómo la verdad es el instrumento de la libertad. No podemos ser libres si hay mentira. En la atmósfera de la mentira, de la estafa, del engaño, no podemos hallar la libertad. El caldo de cultivo de la libertad es la verdad. Por eso en Juan 8:32, Jesucristo nos dice: conocerás la verdad
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solo viviendo en la verdad, amigos y amigas, podemos ser libres. ¿Y quién es la verdad? La verdad no es un concepto, la verdad no es una palabra, la verdad no es una acepción del diccionario, no. La verdad es una persona y se llama Jesucristo. Él dice en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la vida y la verdad, y solo por medio de mí se llega al Padre. Así que si tú quieres vivir la libertad que Jesucristo te provee, tienes que vivir en la verdad que es Jesucristo. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Dice, solo hay mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que la verdad es el instrumento de la libertad. Usted y yo nos tenemos que negar a vivir en la mentira. Nos tenemos que negar a participar de atmósferas y de condicionantes mentirosos, de engaño, de estafa. Ahí no podemos hallar la libertad. Ahí lo que hallamos es atadura, es esclavitud al diablo, y por eso la verdad es el instrumento de la libertad. Mira lo que le dice el apóstol Pablo a los creyentes cristianos en Roma, en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 18. Dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por justicia podemos entender verdad, pero también podemos entender gracia. Qué precioso cuando Jesucristo viene, y qué impresionante cuando Jesucristo viene a nuestra vida, nos provee salvación, nos provee libertad, y es entonces cuando comenzamos a vivir bajo el paraguas de la verdad y de la gracia. La libertad, amigos y amigas, que Jesucristo nos provee, también nos libra de la corrupción. En Romanos capítulo 8, versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¡Qué tremendo! Sabes que la corrupción, el pecado nos convierte en esclavos, pero Cristo nos convierte en hijos. ¡Qué diferencia tan extraordinaria! Y gracias al Señor que Jesús vino a proveernos la libertad. Verdaderamente Jesucristo es el proveedor y el dador de todas las cosas buenas, porque Él provee vida, pan, luz, agua, vida eterna, gracia, libertad, verdad. Todo lo bueno lo provee en exclusiva Jesucristo. Así que la libertad nos libra de la corrupción, pero también, amigos y amigas, la total libertad se halla en la presencia del Espíritu de Dios. ¿Usted quiere experimentar, vivir en la total y absoluta libertad? Mire lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dice el Señor es Espíritu porque está comparando y asimilando a Jesucristo con Dios el Padre, y la palabra dice que Dios es Espíritu. Y es en esa presencia del Espíritu de Dios donde hallamos esa profunda sensación de libertad pura, perfecta, emanada, derramada del reino de los cielos. ¿Saben lo que nos enseña este pasaje que hemos leído al comienzo de este programa? Que ser salvado y ser hecho libre es exactamente lo mismo. Cuando Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día, hizo esa obra para que todo aquel que confiese su nombre y crea que Él resucitó, sea salvo. Pero no se puede ser salvo y no ser libre. Del mismo modo que no se puede ser libre y no ser salvo. Cuando venimos a salvación, venimos a libertad. Cuando venimos a libertad, venimos a salvación. Así que ser salvado y ser hecho libre es exactamente lo mismo. Cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos del pecado. Cuando tenemos a Cristo, somos libertados del pecado. Cuando no tenemos a Cristo, somos esclavos de la corrupción. Cuando tenemos a Cristo, somos libres de la corrupción y, por lo tanto, somos salvados.
En Romanos capítulo 1, versículo 16, dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero no hubiera resultado raro que en este versículo el apóstol Pablo hubiera dicho lo siguiente, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para libertad a todo aquel que cree. Él escogió aquí la palabra salvación, pero la salvación y la libertad son las dos caras de una misma moneda. Qué precioso es ver cómo la salvación y la libertad que Jesucristo nos provee se produce en tres tiempos: en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Amigos y amigas, he sido salvado o liberado en el pasado de la paga del pecado, que es la muerte, por un Salvador crucificado. Esto significa que Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día hace 2000 años. Y de repente yo estoy viviendo ahora mi vida en el siglo XXI, 2000 y pico años después de que Cristo hiciera aquella obra. Y de repente en el 2021 yo conozco a Cristo hoy, pero yo tengo todo un pasado cargado de pecado que me conduce a la muerte. Por eso Jesucristo me ha salvado de mi pasado, porque el sacrificio que él hizo en la cruz y su resurrección al tercer día me limpia hoy de los pecados de mi pasado por ser un Salvador crucificado. Pero escúchame, también Jesucristo me libera y me salva del presente. Estoy siendo salvado o liberado en el presente del poder del pecado por un Salvador que está vivo. Porque escúcheme, de mi pecado del pasado me libra y me salva el Salvador crucificado, pero de mis pecados presentes me libra, me salva y me limpia el Salvador que está vivo, porque Jesucristo está vivo, porque Él murió en la cruz, pero Él resucitó, y dice la palabra de Dios que después de resucitar estuvo unos 40 días con los discípulos dándole las últimas instrucciones. Él se elevó a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y Él está vivo, y Él prometió que Él vuelve, y Él vuelve pronto. Así que los pecados de mi presente son salvados, y soy liberado, y soy salvado por causa de un Salvador que está vivo. Pero escúchame también esto. También soy salvado y liberado de mis pecados del futuro. ¿Por qué? Seré salvado, liberado en el futuro de la presencia del pecado por un Salvador que viene, porque Él ha prometido que Él viene y Él viene pronto. Amigos y amigas, somos librados de la culpa y el juicio por nuestros hechos del pasado, del egocentrismo del presente y del temor del futuro. Y toda esta obra la hace un solo hombre, hombre, Jesucristo Dios, el Hijo de Dios, el Salvador, el dador y el proveedor de la salvación y de la libertad. Somos salvados porque somos liberados de la ira de Dios. Porque ¿usted qué se cree? ¿Que Dios no tiene sentimientos y emociones? Lo dice la palabra lo describe sin ningún ambaje, sin ninguna tachadura. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De hecho, este pasaje donde leemos Romanos capítulo 2, versículo 5 se llama el justo juicio de Dios. Y es aquí donde entramos en algún problema en la terminología, en el significado de esta expresión, la ira de Dios, porque de repente la expresión la ira de Dios nos revela un Dios enfadado, enojado, y puede ser que solo ese pensamiento, esa visión, nos aleje de ese Dios que nos ama tanto. Amigos y amigas, la ira de Dios no significa que Dios es malo. No significa eso, no. La ira de Dios significa más bien que Dios no transige con el mal.
Dios no hace pactos con el mal, no hace pactos con el pecado, no hace pactos con la corrupción, no hace pactos con la iniquidad, no hace pactos con la inmundicia. No, 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 no. Dios no se mezcla con nada de eso. Donde hay oscuridad, allí no está Dios. Dios está donde está la luz. Y Dios no está donde está la mentira, Dios está donde está la verdad. Dios no está donde están los defectos, Él está donde está la virtud. Él no transige, y eso significa la ira de Dios, no que Dios es malo, sino que Él no transige, ni respalda, ni justifica, ni explica la maldad en ninguna de sus categorías, ni en ninguna de sus cuantías. La única manera, amigos y amigas, para que Dios perdone el mal que hay en nosotros, sin que tenga que transigir con el mal que hay en nosotros, es nuestro arrepentimiento. Nuestro arrepentimiento apaga la ira de Dios. Acercarnos a Dios y pedirle perdón por nuestros pecados, pedirle que nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de todo delito, de toda corrupción que haya en nosotros. Pedirle que se lleve nuestro corazón duro y nos ponga un corazón tierno. Pedirle que cambie nuestro espíritu y ponga de su espíritu en nosotros, hace que se apacigüe la ira de Dios. Solo nuestro arrepentimiento, amigos y amigas, trae perdón a nuestra vida, apartando la ira de Dios que merecemos por nuestro mal. Porque en todo hombre y en toda mujer anida el mal por medio del pecado, pero solo arrepintiéndonos apaciguamos la ira de Dios, nos perdona, nos transforma y hace de nosotros personas a su imagen y semejanza. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué fue lo que yo dije? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué es confesar? Acercarnos a Dios y decir: Señor, perdóname, porque hice esto mal, o esto otro mal, o pensé esto mal, o conspiré contra una persona, o mentí, o cualquier pecado. Tú sabes cuáles son los pecados. Si los confesamos delante del Señor, dice que Él es fiel y justo para perdonar. Dice Jesucristo: quien a mí viene, no le echo fuera. No importa cuántas veces tú vayas delante del Padre en el nombre de Jesús a pedir perdón por tus pecados, Él nunca te va a echar fuera. Él está deseando, Él anhela celosamente tu vida, como dice la palabra. Él necesita que tú estés cerca de Él. Tú eres la creación más preciosa, amigo y amiga, que Él ha hecho sobre toda la creación. Y cuando tú pecas y caminas en caminos de maldad, como lo hago yo, Él se enoja y se enfada porque ve que su hijo no está respondiendo a las expectativas de su creación. Pero cuando tú vienes, amigo y amiga, y te confiesas, te arrepientes, te acercas a Dios, Él es fiel. De 1000 veces Él te va a perdonar 1000 veces, de 1.000.000 de veces Él te va a perdonar 1.000.000 de veces. Y no solo te va a perdonar, sino que te va a limpiar. Es como ese niño que está jugando en el parque y se mete en un charco y comienza a saltar y comienza a ensuciarse los zapatos, los calcetines, los pantalones, toda la ropa, y el barro y el agua le llegan a las manos, a la cara y hasta el pelo. Y ahora de esa guisa, en esa condición, se acerca a su mamá y la mamá lo ve. Y la primera reacción de la mamá es matarlo. Porque dice: ¿has visto cómo te pusiste? Te ensuciaste todo. Pero luego el amor de la mamá, ¿qué es lo que hace? Lo lleva, le quita la ropa, lo mete en la bañera, lo baña y lo limpia. ¿Por qué? Por causa de que el niño se acercó a la mamá. Solo nuestro arrepentimiento trae perdón a nuestra vida, apartando el enojo y la ira de Dios que merecemos por nuestro mal. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Esto lo dijo el apóstol Pedro. Arrepentíos y convertíos. Fíjese que no se trata solo de confesar pecados y no se trata solo de arrepentirse, es decir, de acercarse a Dios. Se trata también de convertirnos, es decir,
de tener un propósito de cambiar y pedirle al Señor que en aquello en lo que nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos, que son prácticamente todas las cosas, que Él nos ayude. Dile, Señor, no solo me acerco a ti, no solo confieso en mis pecados, no solo me arrepiento, sino que te pido que me cambies, que me conviertas, que saques de mí el viejo hombre y pongas en mí el nuevo hombre, que saques de mí la vieja criatura y pongas en mí la nueva criatura, porque yo ya no quiero ser como antes, ya no te quiero desagradar más, ya quiero venir las menos veces posibles delante de ti a pedirte perdón por mis pecados, porque cada vez yo camine más en caminos de perfección. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Dice, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará gracia. ¿Sabe qué? El pecado y la maldad en nuestra vida es una absoluta ruina. El pecado y la maldad, la impiedad, la iniquidad, la corrupción en nuestra vida nos conduce a una permanente ruina y hasta la ruina final, que es la muerte física, pero también la muerte eterna. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál es el premio para los que los confiesan sus pecados y se apartan de ellos? Alcanzarán gracia. La gracia, amigos y amigas, es el antídoto contra la pobreza, contra la miseria, contra la pereza, contra la mediocridad, contra el estar estancado. La gracia de Dios abre las puertas de los cielos, las ventanas de los cielos. La gracia de Dios nos sobreabunda de bendiciones. La gracia de Dios nos abre las puertas de la eternidad. La gracia de Dios nos lo da todo. ¿Y quieres saber quién es el proveedor de la gracia? El mismo que provee la libertad y la salvación, Jesucristo. Nadie puede librarte, nadie puede salvarte, nadie puede sumergirte en la gracia, solo Jesucristo. Mateo capítulo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que si el reino de los cielos se ha acercado, acercaos vosotros al reino de los cielos, porque el rey de ese reino de los cielos soy yo, Jesucristo. Y no solo soy el rey del reino de los cielos, sino que soy el rey de reyes y el señor de señores. ¿Cuál es el mensaje del evangelio entonces? Arrepentíos, acercaos a Dios, para que los perdone, os convierta, os limpie, os dé propósito, os transforme, os renueve. Santiago capítulo 4, versículo 8 nos da otro apunte acerca de esto. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Qué contraste, ¿verdad? Antes Jesús dice, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Él está diciendo, yo he tomado la iniciativa para acercarme a vosotros. Y ahora Santiago dice, por cuanto ya Cristo vino y Él se acercó a nosotros, acercaos a Él y Él se acercará más a vosotros. Mira, cuanto más te acercas a Dios el Padre, cuanto más te acercas a Jesucristo, cuanto más te acercas al Espíritu Santo y mayor comunión tienes con Él, más cerca está Dios de ti. Estamos hablando de que el arrepentimiento es el único medio para ser limpiado de todo pecado y de toda maldad. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dice el Señor, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mira, Dios no va a permitir circunstancias adversas en tu vida para hacerse sufrir. Él las permite para que tú en medio de esos vientos contrarios, de esas dificultades, de esos infiernos o de esas pruebas que vives, puedas ser corregido y disciplinado por amor de Él. ¿Para qué? Para llevarte a un punto, amigos y amigas, donde tú seas celoso de Dios, donde tú todo lo que más anheles sea Dios, donde tú tengas hambre de su palabra, hambre de orar, hambre de congregar, hambre de predicar el evangelio, hambre de servir, donde Dios se convierta en el centro de todo, donde Jesucristo sea tu Rey y tu Señor al 100% en todas las áreas y ámbitos de tu vida. Así el Señor quiere que seas celoso y estés cerca, absolutamente cerca de Él. Proverbios capítulo 3, versículo 12, mira lo que dice acerca del arrepentimiento. Dice, porque Jehová al que ama castiga,
como el Padre al Hijo a quien quiere. Oiga, ¿sabe cuál es el tremendo drama de un ser humano? Que Dios no lo corrija. Pero Dios corrige a toda la humanidad. Dios ha corregido a todos los hombres y mujeres que han existido desde el principio de los tiempos. Y Dios ha corregido a todas las sociedades y a todas las generaciones. Porque la corrección de Dios es una corrección de amor que persigue un objetivo: que la persona que fue corregida se vuelva a Él. Así como el Padre al Hijo, a quien quiere, corrige y disciplina, Dios nos corrige y nos disciplina para que nos acerquemos a Él. El profeta Joel, capítulo 2, versículo 13, dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Escúcheme. Dios no le gusta castigarnos, y los que me están escuchando, que son padres y madres, lo van a entender perfectamente. Cuando castigamos a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a nuestros hijos. Cuando le damos un cachetito en el trasero a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a nuestros hijos. Cuando le gritamos a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a nuestros hijos. Cuando reprendemos o disciplinamos a nuestros hijos, nos duele más a nosotros que a nuestros hijos. Así que, ¿qué es lo que pretende el Señor? Él dice que es clemente, que es misericordioso, que Él tiene gracia, que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. El Señor tiene toda esa paciencia con nosotros para que nos volvamos a Él, que nos arrepintamos, nos convirtamos. El profeta Ezequiel 18:32, inspirado por Dios, lo dice de otra manera. Y él dice: porque no quiero la muerte del que muere. Es que Dios no quiere que nos muramos. De hecho, cuando Dios creó a Adán y a Eva, los creó eternos. Pero por causa del pecado, dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Así que por causa del pecado, Adán y Eva heredaron un espíritu de muerte que ponía fecha de caducidad a sus cuerpos. Y contra eso, amigos y amigas, ni usted ni yo podemos luchar. No importa quiénes seamos, lo famosos que seamos, lo ricos que seamos, lo influyente o lo poderoso que seamos. Va a llegar un día en que vamos a colapsar y vamos a morir. Pero mira lo que dice el Señor: no quiero la muerte del que muere. Está hablando de otra muerte que viene después de la muerte física. Dice: no quiero la muerte del que ha muerto físicamente, porque después de nuestra muerte física viene la vida eterna. Y si nosotros morimos en nuestros delitos y pecados y no nos hemos arrepentido, después tendremos la segunda muerte, que es la peor de las muertes, que es la muerte espiritual. Dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y todos los que me estáis escuchando ahora, si todavía no habéis venido a Cristo y muriereis en el próximo minuto, no heredaréis la vida eterna. Porque solo Jesucristo te salva, solo Jesucristo te liberta y solo Jesucristo provoca que tú vivas la eternidad con Dios el Padre, con Él y con el Espíritu Santo. Así que si no tienes a Cristo ahora, no mañana, no esta noche, no pasado mañana, no el mes que viene, como algunas personas me dicen: bueno, voy a tratar de poner en orden mi vida y ya cuando esté mi vida en orden yo vendré delante del Señor y me arrepentiré. O yo vendré delante de Cristo y me convertiré. No, ahora, no importa, deja lo que estás haciendo. Y di conmigo: Señor Jesús, yo no quiero sufrir la segunda muerte. Sé que mi cuerpo algún día morirá, pero cuando muera mi cuerpo, yo quiero que mi alma viva contigo toda la eternidad. Por eso me acerco a ti, me arrepiento, te confieso mis pecados, te pido perdón. Y por favor, Señor, tú que fuiste crucificado, limpia mis pecados del pasado. Tú que estás vivo, limpia mis pecados del presente. Y tú que vas a volver, sálvame de mis pecados del futuro. Gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Y gracias por resucitar. Yo creo que todo eso ocurrió. Te doy las gracias, Jesús. Tómame de la mano, por favor. Pon en mí el Espíritu Santo de Dios y guíame por el camino de mis propósitos.
hasta el día en que tú me llames para vivir contigo la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Lucas capítulo 13, versículo 3 dice: todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. ¿Cómo que todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan? Si yo me arrepiento, mi cuerpo no morirá. Sí, mi cuerpo morirá, pero mi alma no morirá. Por eso tenemos que arrepentirnos. Por eso tenemos que arrepentirnos, amigos y amigas. Qué precioso es ver, qué precioso es saber lo impresionante de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección, y que Cristo es quien nos provee la salvación y la libertad, quien nos provee la gracia, la misericordia, el amor, la provisión, los recursos, la vida eterna, el reino de los cielos. ¡Qué impresionante! ¿Usted quiere esto? Reciba a Cristo. Dele la gloria a Él. Pídale que le limpie. Entréguele su vida completa. Entréguele su corazón. Y usted va a ver cómo el Señor va a hacer un tremendo milagro en su vida. Límites insospechados. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios os guarde. Podéis seguir escuchando a través de crackradio.es. Adiós.